Muy bien, pues vamos a iniciar con el mensaje de la palabra. La palabra de hoy, de la cual vamos a compartir, está titulada El Camino de Dios. Amén. Para mí es un gozo poder compartir este mensaje. Soy el pastor Alexander Polanco, para el que no me conoce, y para aquel que escuche este mensaje diferido en las redes. Que en el nombre de Jesús te edifique, te bendiga y sea de edificación para tu vida. En este día, este mensaje, el camino de Dios, está tomado de varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Iniciamos en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, 105, un salmo muy conocido de gran bendición que declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, declara el Salmo 119, 105. Y en esta porción de este salmo, que es uno de los pasajes más largos de la Biblia, dice claramente que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y es lo que alumbra nuestro camino. Amén. Y el tema de hoy está titulado El Camino de Dios. ¿Cuántos quieren transitar por el camino de Dios? ¿Cuántos quieren avanzar detrás de Él, siguiendo sus pasos? Amén. Es muy importante que si tomamos esta ilustración que nos da el salmista, comprendamos que si usted sale de noche y va caminando y lleva una linterna, por poner un ejemplo, en esa época eran lámparas, en este tiempo sería una linterna, la linterna de tu celular, las luces de tu automóvil. Cuando usted va avanzando, usted ve que se alumbra el camino y usted tiene una cantidad de metros que puede ver. Usted ve la senda, ve el camino y va avanzando. Ahora bien, si usted va a caminar una distancia de 1 kilómetro, esa luz nunca llega hasta el final de ese kilómetro, ¿verdad que no? Si usted sale de una ciudad a otra, la luz de tu auto no alumbra hasta tú ver tu destino, no alumbra, ¿verdad que no? Por más fuerte que sean los faroles, aún sea luces LED que tenga tu linterna, no va a alumbrar el destino, solo el camino. ¿Usted entendió eso? Y alumbra el camino y lo va alumbrando metro a metro, paso a paso, kilómetro a kilómetro. Usted necesita que la palabra de Dios, que es lámpara para sus pies, los vaya guiando cada minuto, cada segundo, de cada día, de cada mes, de cada año, hasta que lleguemos a nuestro seguro destino en Cristo. Amén. ¿Entiende eso? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando vamos avanzando en una noche oscura, cuando vamos avanzando en un momento donde hay oscuridad, que no vemos hacia un lado ni hacia el otro, que nos espera, que tenemos ahí de frente, la luz nos permite ver lo que necesitamos ver. Diga: lo que necesito ver. Y lo que usted necesita ver es lo que sigue y está más cercano. ¿Entendió eso? Lo que sigue y está más cercano. Dios te puede dar palabra de hasta dónde llegarás. Ahora, la lámpara de la palabra te irá alumbrando paso a paso, metro a metro, el camino. Pero usted no verá todo lo que hay en el camino. Solo va a haber pequeñas porciones. ¿Cuáles? Las que están más cercas, más próximas, la que sigue. Diga: lo que sigue. Usted solo va viendo lo que sigue, y esa lámpara que alumbra tus pies y alumbrera tu camino te va a guiar en el día a día, y en el día a día te irá dirigiendo y te irá mostrando qué hacer y qué no hacer. Ahora, el destino final usted nunca lo está viendo totalmente.
Hay espacios en ese camino que quedan cerca y usted no lo ve. Puede haber una estación de gasolina para cargar combustible para el auto. Puede haber un restaurante para que usted se detenga, se refresque, tome un juguito, para que usted coma algo, el cuerpo cobre aliento. Amén. Sin embargo, en ese caminar, usted solo ve lo que tiene cerca. ¿Entiende eso? Por eso el que emprende el camino de Dios, el que emprende la fe en Dios, va a tener que confiar en Dios. Va a tener que creer que el Señor sabe hacia dónde nos lleva. Va a tener que confiar en que el Señor al final sí está viendo el panorama completo. Usted solo sabe el nombre del destino y solo conoce el camino. Lo emprende, pero usted va viendo metro a metro y paso a paso. Usted no ve los 2 kilómetros que vienen de frente, usted no lo ve. Puede decirte un mapa que hay curvas, pero usted no la ha visto. ¿Está entendiendo? Y para esas curvas también estará el Señor ahí para ayudarte. ¿Entendió? Ahí mismo en el libro de los Salmos, vaya al Salmo 37, un salmo también muy conocido. Salmo 37:5, que declara: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Hoy que es 1 de marzo, inicio de mes, inicia semana. Es importantísimo que usted encomiende al Señor el camino que está emprendiendo. La semana que va a emprender, el mes que va a emprender y este año que está completito. Todavía le quedan prácticamente 10 meses, porque serían 3, pero marzo está en el día 1. Es decir, que le quedan prácticamente a usted 10 meses menos un día. Amén. ¿Y qué usted necesita? Encomendar a Jehová el camino. Ya te expliqué que, como dice el Salmo 119, 105, la lámpara del Señor, que es su palabra, te quiere alumbrar el camino. Pero ahora el salmista te dice en el 37:5 que debes de encomendar al Señor ese camino. Y cuando se lo encomiendes y lo emprendas, debe confiar en Él. Diga, confía en Él. Y dice, y Él hará. En ese camino usted tiene que confiar de que el Señor sabe lo que está haciendo. Sabe por qué te tiene en esta iglesia. Sabe por qué y para qué te trae a los cultos. Si usted de los que llegan en algún momento a pensar que congregarse, que oír la palabra de Dios no tiene sentido o que es un entretenimiento, a usted la brújula se le dañó. Y dejó de entender que en el camino hay situaciones que usted no podrá resolver. Que en el camino te puede salir un oso que tú no viste, pero el Señor sí vio y Él tiene la salida para ese oso. Que en el camino hay un accidente, hay una grieta, en el camino se te ponchará una llanta, en el camino algo sucederá, pero Dios tiene la salida. Amén. Amén. Pero el que es soberbio, el que se llena de autovanagloria o de autosuficiencia, se llega a pensar que todo lo puede resolver y usted no puede. Usted ahí sentadito donde está, lo pica un moquito del dengue o de chikungunya, inmediatamente usted le sube la fiebre y por más acetaminofén que usted lo den, por más que usted lo interne, usted va a pasar días en un hospital y el camino se detuvo en el hospital. Y le va a tener que detener. Y aunque usted quiera seguir trabajando, no va a poder. Y aunque se le escape a los médicos, no va a poder. Va a caer en la calle y van a recogerlo y lo llevará el 911 de nuevo a la clínica. Porque hay un momento que ni tu cuerpo te responde. Porque nosotros no somos autosuficientes. Porque nosotros no todo lo podemos. Porque nuestras fuerzas son limitadas, nuestra sabiduría es limitada, nuestras capacidades son limitadas. Pero tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, que todo lo puede. Un Dios sobrenatural que ha escogido manifestarse a ti a través de Jesucristo y de su palabra. Amén. Por eso el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Diga, mi camino. Es una decisión personal.
Usted decide si le encomienda o no su camino. Algo que usted hace al encomendar su camino es que quizás usted tiene niños pequeños. Y esos niños pequeños, cuando el padre o la madre encomienda el camino al Señor, ellos son beneficiados. Porque ellos todavía no tienen la autonomía para decidir. Pero cuando ya son jóvenes o son adultos, ellos toman decisiones que los afectarán directamente. Para eso solo va a servir el que el Señor te esté ayudando y guardando a ti como padre o madre, y el Señor los ampare. Y usted ore para que Dios los cubra. Y eso está dentro de tu camino, por quien tú vas orando en el camino. Vas en el camino, por quien estás orando en el camino. Vas en el camino, ¿quién está orando por tu viaje? Son dos cosas diferentes, entiéndalo de nuevo. Vas por el camino, ¿por quién oras en el camino? Vas en el camino, ¿quién está orando por ti y tu camino? ¿Entendió las dos diferencias? Usted puede encomendar al Señor su camino, pero hay gente que Dios delega para que ore por ti y tu camino. Y el día que usted incluso se olvida de Dios, hay alguien orando por ti y tu camino para que no te extravíes en el camino, para que no te pierdas, para que no te equivoques, para que no desfallezcas, ni para que te tomes un atajo en el cual te pierdas. Amén. El tema de hoy es el camino de Dios. Hay un camino. Jesús lo dice muy claro en Juan 14, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él, de Jesucristo. No hay otro camino. El dinero no es el camino. Tu profesión no es el camino. Tu matrimonio no es el camino. Son condiciones, sucesos, hechos, acontecimientos y personas que en el camino te acompañarán, sucederán, pasarán. Pero el camino es el Señor. ¿Entendió eso? El camino no es el empleo. Si usted cree que usted va por la utopía, por la autovía o la autopista del éxito a través del empleo, a través de la profesión, del emprendedurismo, si usted cree que es la autopista, usted está perdido. La brújula se le dislocó. Amén. Porque el camino no es el empleo, no es la profesión, no es el oficio, no son los talentos, ni tampoco un don que usted tenga. El camino es Cristo. Y eso debemos mantenerlo muy claro, porque van a suceder cosas en el camino que nos harán entender que el camino no es el dinero, no es la profesión, no es un oficio, tampoco son los amigos. Ni siquiera la familia son parte del camino, no el camino. El camino es Cristo. Y en ese camino el Señor, si te guías por la lámpara de su palabra, si le encomiendas a Él el camino, Él te llevará por camino seguro y no por veredas. Él te llevará a lugares de aguas mansas y pastos verdes a descansar cuando sea necesario. En este pasaje del Salmo 37, vamos a verlo despacio. Lo primero que te dice el 37:5 es que encomiendes. Es una decisión personal. Encomendar algo es delegar algo. Es poner algo en manos de alguien. Es decirle a alguien algo. Y aquí dice, encomienda a Jehová. Pon en las manos de Jehová tu camino. Pon en la mano de Jehová hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Pero es más hermoso y más bíblico que pongas en la mano de Jehová a donde Él te quiere llevar. Porque puede ser que usted quiera ir a donde no le conviene, que usted quiera emprender o viajar por un camino que lo lleva a la perdición. Sin embargo, los caminos del Señor son perfectos. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. Y luego dice, confía en Él. Debes confiar en Él. Si el Señor te dice que por ese camino de piedras, que por ese camino donde hay cadillos, donde hay arbustos, donde el camino no está pavimentado, es que debes ir, confía en el Señor. Él sabe por qué te lleva por esa senda. En esa senda Él está botando el camino por el cual encontrarías fieras, encontraría ladrones, encontraría personas que te dañarían.
El Señor te lleva por caminos que no son necesariamente tus caminos, pero es el camino de Dios el que nos lleva a la perfección. Y dice al final, y Él hará. ¿Qué Él hará? Que se cumpla todos tus propósitos. Si usted lee el versículo 6, dice, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te hará justicia. Lo que Él dijo que era tuyo, así será. Lo que Él preparó para ti, lo recibirás. Lo que Él profetizó sobre ti, se cumplirá. Amén. El camino de Dios es perfecto. Acrisolada es su palabra. Amén. Y vamos a ver otro ejemplo que está en el Antiguo Testamento. Vaya a Génesis, al libro de Génesis. Es un pasaje muy conocido porque habla del buen padre de la fe, Abraham, que también tuvo que ser obediente. Diga obediente. Es importante comprender que cada hombre y mujer que Dios llamó pasó por un proceso y tuvo que tomar un camino, confiar en Dios en ese camino y dejar que Dios le guiara. Dile al que está a tu lado, déjate guiar. Vamos a leer en Génesis y vamos a leer desde el 11, 27 y está titulado Los descendientes de Taré. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿A dónde quería ir Taré? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años y murió Taré en Aram. Algo importante, Taré no concluyó el viaje de hacia donde quería ir. Quería llegar a Canaán, pero solo llegó hasta Aram. ¿Entiende eso? Y Aram todavía queda dentro de Ur de los Caldeos. Según la tradición judaica, el padre de Abraham era un orfebre que hacía estatuas. Y era un hombre que vivía de eso, no porque creyera en eso, sino que ese era su oficio. Y así se tiene por tradición dentro de la tradición judaica. Amén. Mas bíblicamente no está necesariamente así del todo. Hay varios pasajes bíblicos que, como no va con el tema, no te voy a leer, que nos dan a entender esto. Pero hoy vaya al tema. ¿El tema cuál es? El camino de Dios. Y este hombre, el padre de Abraham, tenía una visión de ir a Canaán y no lo logró. Digan, no lo logró. Sin embargo, el Señor le habla a Abraham, al hijo de Taré, y le dice, Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, fíjese que dice, había dicho, te está hablando de que él le habló a Abraham en tiempo pasado, le está diciendo que hacía poco tiempo, o hacía un tiempo, Jehová le había hablado a Abraham. No te está diciendo en tiempo presente, sino que dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Génesis 12, 1. Ahí es una porción bíblica que viene, si usted la une al capítulo anterior, al versículo 32 y 31, usted va a entender que con la muerte de su padre, Abraham queda como cabeza, es hijo mayor, por lo tanto, tiene que decidir qué va a hacer. También, según otro pasaje, ha muerto su hermano. En ese momento, Abraham es cabeza de familia y es quien tiene la posibilidad de decidir. Por eso ahí dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, Dios le habló a Taré, pero Dios también le habló a Abraham.
Taré sea Dios o la forma por la que fuera, tenía la decisión de ir a Canaán. Pero el trato de Dios con Abraham era especial y el mismo Dios le habló a Abraham de que fuera a Canaán. ¿Y qué nos dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Le está diciendo dos cosas. Deja esa tierra y deja la parentela. Le está diciendo dos cosas. Le está diciendo, apártate de la parentela, que quiere decir los parientes, de la gente de ese lugar, de donde eres, de donde están toda la familia. Vete de ese lugar. ¿Y qué le está diciendo? Y de la casa de tu padre. Sal de ahí, de esa herencia, de esa familia, de esa gente. Apártate. Hay un momento cuando el Señor, para ayudarnos, para bendecirnos, para hacer algo en nuestra vida, trae un momento de movimiento, para decirlo con una palabra bonita. Diga movimiento. Y ese movimiento es que te puede mudar de casa, de sector. Hay gente que a veces sencillamente se dice, bueno, me voy a mudar, me casé y se muda en la casa de al lado. Al lado no es mudarse. Amén. ¿Qué está diciendo? Que le dice literalmente, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Está entendiendo? Son tres cosas. Las tres son fuertes. Las tres implican movimientos, cambios, costos, sacrificios. Las tres cosas son fuertes. Y le dice, a la tierra que te mostraré. Él no la había visto, a tierra no conocida por él. A tierra de la cual solo de oídas él la había oído. Él nunca había ido, él no la conocía. Y aquí el Señor le está diciendo que él es que se la va a mostrar. ¿Está entendiendo? Muchas veces el camino de Dios aplica lo que leímos en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero esa lámpara a tus pies implica, no sé si alguien ha caminado con una lámpara en un apagón, con un velón, con un foquito. Usted solo ve lo que el metro que le alumbra ahí delante, esa lámpara. Usted no ve más allá. Usted cuadro a cuadro, metro a metro va avanzando despacio, solo viendo y conociendo la porción que sigue, lo poquito que sigue delante. Usted no ve más allá. Pero tiene que confiar que va por el camino correcto. La palabra de Dios nos va guiando metro a metro. Hay personas que quieren exigirle al Señor, tú tienes que decirme si este hombre, si esta mujer, si este empleo, si esta iglesia, si esto que estoy haciendo es lo que me dará felicidad en 10 años. Dios no está obligado a decirte eso. Por su misericordia pudiera decírtelo. A algunos se lo aclara, pero a otros sencillamente que piden prueba, la única señal es mostrarle el metro que le queda delante. El espacio que ve sus ojos, que alumbra la lámpara que tienen en la mano. Amén. A Abraham se le dio una orden. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí viene la promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Son promesas unidos a lo que es cómo Dios va a actuar y va a obrar en él, con él y alrededor de él. ¿Entendió eso? Porque donde quiera que está un hijo, una hija de Dios, va a haber una manera como Dios va a obrar. Si tomamos el ejemplo de José, hijo de Jacob, cuando es vendido por sus hermanos, es comprado por Potifar en el mercado de esclavos, y dice la palabra que Jehová estaba con José, y cuando es llevado ese José a la casa de Potifar, la casa de Potifar prosperó porque a José se le puso a ministrar.
es traicionado, se le levanta una calumnia, una mentira, es llevado a la cárcel, el capitán que administra la cárcel lo pone como administrador de la cárcel y dice la palabra, mas Jehová estaba con José y esa cárcel fue prosperada y el capitán no se tenía que ocupar de nada. Había orden, había tranquilidad, los presos comían y estaban tranquilos porque Jehová estaba con José. Porque esa promesa dada a Abraham y a su pueblo aún hoy se está cumpliendo. Si hay un hijo o una hija de Dios, a donde usted esté, está llamado a ser bendecido y a ser bendición. Y aquel que te bendiga, Dios lo bendecirá. Y la gloria es de Dios. El Señor le dice a Abraham, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Pero usted ya sabe que la misma palabra en el 11:31 te dice que Sarai no podía tener hijos. La esposa de este hombre que recibe esa promesa era estéril. Porque muchas veces la palabra que Dios nos da para el camino que sigue delante de nuestra vida está contradicha por los hechos de nuestra vida. Usted no puede vivir de los hechos que le abofetean, de los hechos que te dicen que no, de los hechos que dicen que no se puede, de los hechos que te muestran que tú no puedes alcanzar eso. Hay hechos que serán derribados simple y sencillamente por la bendita y maravillosa palabra de Dios. El poder de Dios es más que los hechos. Que los hechos presentes no te roben la fe del mañana que Dios quiere hacer contigo. Hay personas que viven por los hechos y los hechos son derribados por la palabra de Dios. Los hechos son derribados por los milagros creativos que hace el Señor. Cuando el hombre dice no, cuando los hechos dicen no, pero Jesús, pero Dios, la palabra de Dios dijo sí, créale a Dios. Todo lo creado fue creado de lo que no se veía. Y en este caso el Señor le está diciendo, haré de ti una nación grande, versículo 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. También hay una palabra de protección. Es una maldición, pero es para proteger, para guardar. ¿A quién? Abraham. Y eso se cumpliría cuando la esposa de Abraham es tomada y llevada a un palacio, pensando que es hermana de él, lo cual es cierto porque eran medio hermanos. Y en ese momento ella es llevada, el rey de esa ciudad está a punto de tomarla por mujer y Abraham afuera del muro oraba. Y el mismo Señor, por un sueño, una visión, le habla a este rey, llega una plaga, y así como pasó con Abraham, pasa también con su hijo Isaac. Exactamente se repite una historia similar, porque la promesa era de los dos, y la promesa es nuestra también. ¿Y cuál es la promesa? Y a los que te maldijeren, maldeciré. Es una palabra de protección para que el que se meta con un hijo de Dios sepa que con Dios peleará. Lea Isaías 54:15, donde dice que el que tenga contigo o contienda contigo lo hará sin mí. Amén. Pero el Señor advierte de que va a pelear con él. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le está diciendo que de él y su simiente vendrá la bendición de todas las familias de la tierra. Y esa bendición hoy es Cristo. Amén. Y a través de Cristo son benditas todas las familias de la tierra que lo asumen y lo toman como el Salvador. Pero aún el que no lo asume está en la oportunidad de ser bendecido, lo cual es una bendición. ¿Usted entendió eso?
Es como aquel que es invitado a un banquete, la mesa está provista de todos los manjares y a usted se le dice, coma lo que usted guste, el Señor ha provisto. Y usted con su cara de hambre dice, yo no quiero. Así están muchos en esta generación, que Dios ha aderezado mesa delante de sus angustiadores. Dios ha preparado todo para ti, pero usted dice, yo no quiero lo que el Señor ha preparado, yo haré mi propia comida. Prepárese, porque todo lo que Dios hace es perfecto, pero lo que el hombre hace falla, se equivoca, se contamina y muchas veces, en vez de ayudarte, te daña. Amén. Este Abraham es uno de los hombres que ha recibido una promesa hermosa. Y dice la palabra en el versículo 4, y se fue Abraham, lo que quiere decir que obedeció la palabra, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Algo que aclaraba la iglesia en esta semana es que Abraham, al permitir que Lot fuera en un acto de misericordia y en un acto, digamos que como cabeza de hogar se sentía responsable a Lot, pero Dios le había dicho que dejara su tierra y su parentela, y él se llevó la parentela. Más adelante veremos que los pastores de Lot y los pastores de Abraham riñen. Más adelante veremos que Lot se va a las ciudades de la llanura, es tomado prisionero, secuestrado. Hoy no lo vamos a ver, pero por lo menos cito un poco para que usted entienda que el acompañamiento de Lot siempre fue desgracia, pérdida de tiempo, pérdida de todo. ¿Por qué? Porque no estaba en el plan de Dios para su camino. Muchas veces queremos sumar la parentela a nuestro camino, pero el camino de ellos, aunque es un camino de Dios, no es igual al tuyo. Y esos pocos lo van a entender. Amar tu familia, amar a tu parentela, no quiere decir que van a ir en el mismo camino, a la misma hora, al mismo tiempo y en la misma ruta. Algunos vamos a emprender en el mismo camino y usted va a hablar con ellos y le va a decir en qué kilómetros estás. Estoy en el kilómetro 20 del camino del Señor. ¿Y tú? Yo voy en el 10 porque yo lo tomo despacio, yo no acelero mucho, yo me tomo la cosa de Dios con calma. ¿Qué quiere decir? Que el que está más adelante va a llegar primero, va a alcanzar primero los lugares de aguas mansas y pastos verdes. Que primero creyó con más fuerza. Pero hay personas que van a ir despacio y van a ir por un camino que usted ya recorrió. Amén. Y algunos incluso tomarán atajos y dejarán el camino real por una vereda, y al irse por la vereda saldrá un oso, saldrá un león y tendrán que devolverse corriendo al camino real. Pero usted quizás no va a tomar atajos. Usted va a seguir el camino de Dios siempre recto, derecho. Usted va a seguir el plan de viaje del Señor, la ruta que Él le trazó, y la brújula de Dios no se le va a dañar porque es el Espíritu Santo. Cuando se daña el Espíritu Santo, cuando usted comienza a actuar, obrar y a pensar diferente como dice la palabra. Usted no puede pasarse el día maldiciendo y pensar que bendiciones está trayendo hacia usted. El que maldice, se maldice. Hay gente que maldice la vida, la casa, la gente, el aire que respira, lo que recibe, lo que come, lo que no come, su cuerpo. No maldiga. Bendiga. Estamos llamados a ser bendición. Amén. Abraham, dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Amén. Es importante entender de que Sarai fue con Abraham, no protestó, no le dijo yo no voy a ir a Abraham. Abraham, ese viaje no me gusta. Diga, estaban de acuerdo. Algo que sucede hoy en las familias es que la mujer va por un lado, el hombre va por el otro y los hijos por otro, porque no están de acuerdo.
Y cuando hablamos de parentela, hay que diferenciar lo que es parentela de lo que es familia sanguínea directa. Tu familia sanguínea directa es tu esposo, tu esposa y tus hijos. Amén. Esposo y esposa no nacen con la misma sangre, pero a través de casarse delante de Dios se vuelven una carne. Y los hijos, a partir de ser engendrados, pues entonces sí son parte de los dos. ¿Qué sucede? Hay gente que suma un montón de personas y de cosas que no son esa parentela. Hay nueras, como pasó con Ruth, que pasan a ser más que una hija. Pero hay nueras como Orfa, que son malas y se van. Te dan un beso y se despiden. Es importante comprender lo que Dios hace cuando somos obedientes al camino de Él. Cuando no rechazamos el camino, cuando no le ponemos un sinsentido al camino de Dios. Hay sentido en el camino de Dios. Aunque en ese camino veamos un sol abrasador, aunque encontremos tropiezos, aunque el camino sea difícil y aunque muchas veces nos lleven por el camino en vez de nosotros ir. Uno que fue llevado y no fue él que escogió el camino, fue José. Abraham escogió el camino que Dios le dijo y fue por él voluntariamente. Dios le dijo dónde, cómo, y él simplemente obedeció. Pero en el caso de José fue vendido por sus hermanos. Y ahí tenemos el caso de alguien que es vendido y no le añade despropósito al mal momento que está viviendo. Igualmente le sucedió a Job. Amén. Vaya al libro ahí de Génesis, pero versículo 45. Capítulo 45, perdón. Es una de las partes ya finales sobre la historia de José y sus hermanos que lo vendieron y su padre. En el capítulo 45 está titulado José se da a conocer a sus hermanos. Y este momento es importante porque muchas veces vamos a ir por el camino y el camino no lo escogimos nosotros, lo escogió Dios para nosotros. Es como cuando Dios te trae a una iglesia. Usted no necesariamente va a estar de acuerdo cómo se ora, cómo se alaba, cómo se predica, quiénes dirigen, quiénes estamos en posiciones de dirección. Usted no necesariamente va a entender todo ni va a estar de acuerdo con todo. Pero si es donde Dios te plantó, vas a tener que someterte. Vas a tener que esperar en Dios el propósito que tiene Dios de tenerte en ese lugar y porque Él te trajo. Porque en Dios no hay error ni hay confusión. Amén. Génesis 45, y esto que vamos a leer es la explicación. Él lo dice varias veces en estos últimos capítulos de Génesis 45, 46. Pero en esta porción, Él lo explica, el mismo José. Ya después de haber pasado años de esclavitud, ya de años siendo virrey, él entendió. Diga, entendió. Usted tiene que entender lo que le pasó para que entienda lo que sigue. Dice el versículo 7, y es José hablando, 45:7 de Génesis. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de la pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Amén. Este José que le estaba mandando este mensaje a su padre Jacob, había sido vendido por sus hermanos. Luego de haber sido echado en un pozo seco,
de pasar ahí horas y horas gritando, sáquenme, ayúdenme. Cuando lo sacan es para venderlo a una caravana de madianitas. Cuando lo llevan por el desierto, ¿qué habrá pensado José por ese camino del desierto desde donde ellos estaban hasta Egipto? Cuando llega a Egipto, una ciudad enorme, lo llevan al mercado bullicioso y lo entran en un corral como un animal para ser vendido como un esclavo. Este joven que había sido criado como uno de los preferidos de su padre, que le habían dado incluso una túnica de colores que ya no tenía sobre sí. Aquel que tenía una túnica hermosa de colores, ahora andaba semidesnudo, sucio, andrajoso, de días en el desierto sin bañarse, con hambre. Ya no era el José que estaba cuidado por su padre y perfumado y bien peinado. Ahora era un joven desgreñado, sucio, maltratado y que había sufrido el sol abrasador del desierto. Que ya sus manos habían conocido la aspereza de tener sogas y cadenas en sus manos. ¿Qué habrá pensado José en ese momento de ese camino tan difícil? Quizás alguien aquí hoy está viviendo un momento del camino que no entiende. Que no entiende por qué, Señor, me pasa esto. ¿Por qué estoy viviendo esta sequía? ¿Por qué estoy viviendo este momento en cadenas? ¿Por qué me han traicionado? ¿Por qué me han vendido? ¿Por qué me han dado la espalda? ¿Por qué les hice bien y me pagaron mal? José lo vivió. Imagínense un poquito, solo un poquito. Ese día en el mercado, José entendió, me vendieron. Mis hermanos me vendieron y estoy a punto de ser vendido ahora por un extraño que no tendrá misericordia. Seré comprado por alguien que no me conoce por un precio como que fuera un animal. Ya no tengo dominio propio. Ya no puedo opinar a dónde voy, qué quiero ni dónde estaré. Ya no puedo opinar cuál es mi futuro ni a qué me dedicaré. Ya no puedo pedir qué quiero comer. Tengo que esperar que me quieran alimentar como las vacas. Todo lo había perdido. Es muy fácil en momentos así perder la cordura, perder la fe, perder la estabilidad emocional. Sin embargo, José no la perdió. Ni perdió la fe, ni perdió la cordura. Aún los dones de Dios que estaban en él no se perdieron ni se apagaron. Él conservó su integridad. En el camino malo, en el momento malo del camino, en el momento que te venden, te traicionan, te dan la espalda, en el momento que pierdes el derecho hasta comer. Ahí es cuando se sabe si usted sabe a quién le encomendó su camino. El Salmo 37:5 nos lo dice y nos lo declara, que encomendemos al Señor nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. ¿Qué Él hará? Que todo cobre sentido. Que tenga sentido el que te hayan vendido. Que pasaras por el desierto tiene que cobrar sentido. Que te traicionaran tus hermanos tiene que tener sentido. Que te trataran como un esclavo, te humillaran, tiene que tener sentido. Cuando un esclavo era vendido en el mercado, iban los compradores, que nunca era el rico que iba. Él tenía empleados que descendían al corral de los esclavos y te abría la boca y te miraba los dientes. Te miraba los ojos, te tocaba la carne a ver si era fuerte o si no. Trataban de ver si estabas sano, si estabas enfermo. Algo que hacían los esclavistas es que tomaban sangre de animales y le daban una pasadita para que la gente se viera como rojo, como que estaba saludable. Aunque tuvieran anemia y estuvieran pánfiros y blancos. Los teñían para engañar. Los peinaban, los perfumaban. Le decían, párense derecho. José fue tratado como un esclavo, porque lo era en ese momento. El Señor permitió que él pasara todo eso.
Pero el camino estaba destinado a llegar a un final que no era ese corral de esclavos, que no era la casa de Potifar quien lo compraría primero, que no era la casa del capitán ni la cárcel a donde serviría. Ese no era el destino. Tampoco el destino era la tienda de tela de Jacob en el desierto. No era el destino de José la tienda de Jacob en el desierto. No era heredar los rebaños de su padre. No los necesitaría. No los necesitaría. No. Igual que Abraham no necesitaba la rueda de darle forma a las estatuas de Taré. No las necesitó. Porque él no viviría que de lo mismo que su padre. Él no haría lo mismo que su padre. Igual que tampoco lo hizo Gedeón. Igual que tampoco lo haría Josué. Es bueno entender cómo Dios cambia las vidas de las personas para que las historias no sean repetidas. Donde tu familia falló, tú no tienes que fallar. Donde tus padres fracasaron, tú no tienes que fracasar. Quizás tuviste un padre abusador, alcohólico, maltratador. Tú no tienes que ser eso. Quizás en tu familia hay un montón de depresivos. Usted no tiene que ser depresivo. Quizá usted viene de una familia de divorcios, separaciones y de hijos sin padre o sin madre. Esa no tiene que ser la historia de tus hijos. José manda este mensaje que nos dice claramente que el final de su historia fue diferente a lo que tramaron sus hermanos, a lo que planificó aún su padre. Su padre planificó que él lo sucedería como principal, aún no fuera el primogénito. El plan de Jacob para José fracasó. El plan de los hermanos de José para José fracasó. El plan de Potifar de quedarse con él como esclavo fracasó. El plan de la mujer de Potifar de que se pudriera en la cárcel o lo mataran fracasó. El plan del panadero que lo sentenciaron a muerte fracasó. El plan del copero de olvidarlo y dejarlo podrirse en la cárcel fracasó. ¿Cuál plan se cumplió? El de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Levantarlo, ayudarlo, bendecirlo, usarlo. ¿Para qué Jacob, aquel al cual le había cambiado el nombre Dios por Israel, sobreviviera él y su simiente y su descendencia? Y que la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumpliera. Había propósito en José. Los otros hermanos, ninguno de los 11, podían hacer cumplir esa promesa. Dios vio en José algo que no vio en ellos: integridad, perseverancia, deseo y temor de guardarse para Dios. José se guardó de la mujer de Potifar, se guardó de sus hermanos. Cuando los hermanos hacían algo malo, José se lo decía a su padre. Usted lo puede leer ahí en Génesis. José no le robó a Potifar, no le engañó, no le robó al carcelero, y al faraón tampoco lo engañó, lo enriqueció. Hizo al faraón mucho más rico de lo que era, y a través de eso salvaría a la familia de su padre, que era su propia familia, y salvaría a todo Egipto. Leamos de nuevo este pasaje de Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hago un alto en la lectura. El tema de hoy es el camino de Dios. Porque hay un camino de Dios para cada persona. Cristo es el camino. Pero en ese camino que es Cristo, hay rutas por las que vamos a transitar. Hay procesos.
que van a acontecer en la vida de cada uno. Y hay momentos muy importantes en ese camino. Estoy seguro que fue un momento importante el día que José recibió la túnica de colores. Fue importante para él porque fue un momento emotivo. Pero fue importante porque ese día selló el odio de sus hermanos para venderlo. También tenemos que entender que un momento importante es cuando él cuenta sus 2 sueños. De las espigas que se volcan hacia la de él, los manojos de espigas. Del sol, la luna y las estrellas que se volcan hacia él también. Esos 2 sueños que eran de Dios, el sueño era de Dios. Se cumpliría también, pero sellaría el que sus hermanos lo odiaran más y más. Es bueno que usted entienda que no todo el mundo puede oír lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Porque hay gente que al escucharlo se va a llenar de ira. Otros se llenarán de envidia. Otros dirán, ¿por qué no se merece eso? Hay gente que te quiere dar ceniza en vez de óleo de gozo. Dios dice óleo de gozo y hay gente que te quiere dar ceniza. Pero lo que se va a cumplir es lo que diga Dios. Solo tenemos que ser obedientes a Él. Este José fue preparado para el camino de Dios. Y fue llevado por ese camino paso a paso. Dificultad tras dificultad. Pero había al final del camino un momento y un tiempo en el cual las dificultades humanas, las dificultades de la libertad, de la comida, de la vestimenta, de los enemigos terminaría. Llegaría un momento que lo que iba a enfrentar José no era más ni menos que usar el don, el talento que Dios le había dado para gloria de Dios, para multiplicar el trigo, para ministrar bien la tierra, para gobernar con rectitud y sabiduría. Llega un momento que las cosas cotidianas que entretienen a los carnales dejan de tener importancia en tu vida. Que si alguien dijo algo, que si alguien piensa algo, que alguien se quejó de algo, llega un momento que eso pasan a ser tonterías. Nunca jamás José tuvo que volver a oír que sus hermanos estaban molestos o no con él. Ya no importaba. Salieron de la atmósfera donde él estaba. No tenía que oírlos. Pero aún así José amaba a sus hermanos. Por eso ahí en ese capítulo 45 él se da a conocer a ellos. Pero su principal mensaje es para su padre, donde él le dice en el versículo 9: daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré. Él pudo mandar ese maravilloso mensaje a su padre: ven, ahora soy yo, José, que Dios me ha puesto en gracia, quien te sustentaré. Amén. Y le está diciendo: ven con mis hermanos, ven con mis sobrinos, ven con mis cuñadas y ven con toda la familia. A todos los sustentaré. Pero él dice muy claro: Dios me ha puesto. Él sabía quién lo había colocado en esa posición. Nunca olvides quién es el que da los talentos. ¿Quién es el que te suple? ¿Quién es el que te pone a ministrar algo? ¿Quién es el que da? Porque ese es el que quita. ¿Quién es el que levanta? Porque ese es el que derriba. Y eso no lo debemos olvidar nunca, porque debemos ser sabios y prudentes para comprender que los propósitos y los planes de Dios se tienen que cumplir, pero para que se cumplan tenemos que ser sabios y obedientes delante del Señor. Volviendo al versículo inicial del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Deje que la palabra de Dios le ilumine,
el camino todos los días. No se crea sabio ni sabia en su propia opinión, porque el corazón es engañoso y el corazón es vanidoso. Y el corazón muchas veces nos va a llevar a cometer errores, como aquella parábola que nos hace Jesús en el Nuevo Testamento, y nos habla de un hombre muy rico que vio que sus graneros se llenaban, y una noche se puso a pensar: ¿y qué haré? Y él decidió: derribaré los graneros y los haré más grandes. ¿Y qué dice Jesús en esa parábola? Necio, esta noche vienen por tu alma, vienen por tu vida. Muchas veces estamos distraídos en el camino, no cansados del camino como estaba Jesús. Muchas veces estamos distraídos del camino y comenzamos a pensar y comenzamos a cavilar como hacían los fariseos delante de Jesús, que en vez de ver los milagros que hacía, lo que predicaba, lo que enseñaba, con el amor que obraba, lo que cavilaban era cómo podía dañar su estatus de cómo ellos vivían, cómo iba a cambiar lo que ellos habían enseñado, si lo que este hombre decía y predicaba era así. Hoy en día muchos están distraídos en el camino y están olvidando que la lámpara para sus pies y su lumbrera es el Señor y su palabra. Vaya al libro de Juan, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Juan 15, a un pasaje muy conocido que espero que en este día sea lumbrera para tu camino, en el nombre de Jesucristo, y te edifique y te bendiga. Juan 15 está titulado Jesús, la vid verdadera. Y el tema de hoy es el camino de Dios para nuestras vidas. Amén. Es importante que usted entienda que Jesús es el camino. Antes de leer Juan 15, te quiero leer Juan 14:6, un pasaje muy conocido. Dice ahí, pase la hoja hacia atrás, ahí mismo está, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quien conoce a Jesús conoce al Padre, y quien cree en Él, cree en el Padre. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Usted oyó eso? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y usted tiene que entender las palabras como la dice Jesús. Todo pámpano que en mí, es decir, en Él, en Jesús. Usted puede estar lleno de fruto en usted mismo y no estar adherido a la vid. Usted puede estar dando frutos y no ser frutos de Dios. Usted puede estar lleno de profesiones, de títulos, de oficios, de actividades, de fiestas. Usted puede estar celebrando un montón de cosas y tener un montón de cosas y no tener a Cristo. Todo pámpano que en mí, dice Jesús, no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor quiere fruto y quiere fruto abundante. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué lo limpió? La palabra, la lumbrera para nuestro camino. Si la palabra en vez de limpiarte, a ti lo que te provoca es ira, te airas, te hieres, te molesta, contiende con el que predica. Si te sientes que el que predica te está diciendo algo que ya tú sabes, algo que ya tú oíste, si tú entiendes que cada vez que se te predica la palabra, que eso a ti ya no te sirve, que ya tú no lo necesitas, que qué tanto hablan de lo mismo, que esa prédica yo me la sé, revísese.
Usted necesita ser limpiado. Tiene mucha hoja y poco pámpano. Se ha llenado de muchas cosas que no darán fruto. Y una de ellas es la soberbia, la ira, los prejuicios. Hoy en día hay muchos prejuicios. Y se nos olvida que el Señor nos llama, que el Señor nos ama. Se nos olvida que el Señor tiene plan y propósito de bien y no de mal para sus hijos e hijas. ¿Usted entiende eso? Dice el 3 de Juan 15: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene que limpiar nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes. Por eso el enemigo va a luchar para que usted no venga a la iglesia donde se predica la palabra verdadera. Te va a llevar a donde te entretienen, a donde te marean, a donde te emocionan. Usted necesita la palabra limpia, viva y eficaz, que te limpie de toda confusión, error y vanidad. Amén. Y él dice en el 4: permaneced en mí, es decir, en Cristo, y yo en vosotros. Son dos cosas: que tú permanezcas en Él y Él en ti. Acuérdese que el nuevo tabernáculo del Señor es nuestro corazón. Y ese corazón tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio de odios, de rencores, de resentimientos. Puede haber alguien que te odie, pero tú no odies. Puede haber alguien que te maldiga, pero tú no maldigas. Puede haber alguien que tú no te quiera, pero quiere tú a todo el mundo. Puede haber alguien que te rechaza, no lo rechaces. Amén. Permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice Jesús. Él dice literalmente: si no permanece en la vid, Él lo dice en el versículo 1, es Él. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si queremos llevar fruto, tenemos que permanecer en Cristo. Que nada ni nadie te aparte del amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que nada, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, que nada nos puede apartar del amor de Dios. Asimismo, que nada te aparte a ti, porque Él no se aparta de ti por nada. No te apartes tú de Él por nada. Amén. Para que podamos llevar fruto. Y dice el versículo 5: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Este versículo, mire, márquelo, subráyelo, el que tenga su Biblia de papel ahí, es importantísimo. Porque separados de mí, de Jesús, nada podemos hacer. Mire, a veces vamos por la vida tan aceleradamente y pensamos que por trabajar mucho, por estudiar mucho, por hacer horas extras, a veces pensamos que tal cosa, cuando la hagamos, ese negocio, esa oportunidad, eso va a cambiar nuestra vida. Otros piensan que cuando se casen su vida va a cambiar. Otros piensan que cuando se vayan de viaje su vida va a cambiar. Otros piensan que cuando le salga la residencia su vida va a cambiar. Otros piensan que cuando le salga la doble nacionalidad. Otros piensan que cuando se sane de esa enfermedad. Otros piensan que cuando se aparte su familia y se vaya de su casa, su vida va a cambiar. Otros piensan que su vida va a cambiar cuando lo nombren, cuando gane su partido, cuando gane tanto dinero. Hay gente que se pone un monto económico de cuando llegue ese número, su vida va a cambiar. Algunos dicen, si llego a tantos millones, mi vida va a cambiar. No, tu vida solo va a cambiar a partir de Cristo. Los planes del hombre son vanos, son como humo que se disipa con el viento. Y muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. Ponemos la fe en cosas que la polilla
el óxido pueden dañar. Hay gente que pone su fe en un vehículo, en un motor, en un carro, y eso es lo que quiero, y cuando yo lo tenga, y el día, mire, te conozco una historia triste de alguien que yo apreciaba mucho, un amigo que se compró una moto y dijo: esta moto, qué hermosa la moto, le gustaban la moto, tenía vehículo, pero se compró una moto, le gustaba esa moto, se fue a probar la moto, se enfermó, le dio una cosa, se estrelló y murió. Y usted dirá: fue la moto. No, es poner la fe en algo que no salva. Solo Cristo salva. A veces lo que estamos haciendo es preparando algo para nuestra sepultura. Estamos ayudando al enemigo a que haga la zanja donde nos van a echar. Hay relaciones de pareja, hay personas que a veces esas relaciones son ácidos de batería para tu vida. Hay amigos y amigas también, así mismo pasa. Hay gente que lucha por una amiga y yo no dejo a esa amiga, y yo no dejo a ese amigo, y ese amigo y esa amiga. Esa persona es que ha estado conmigo siempre y hemos pasado problemas juntos, y esto es que va a haber problemas y van a seguir de gracia mientras estén juntos, porque son nocivos el uno al otro. Lo mismo pasa con relaciones amorosas, que hay gente que pasa del amor a la obsesión. Lo mismo pasa con los trabajos. Hay gente que se obsesiona con un trabajo. Lo mismo está pasando con que la gente se obsesiona con su físico. Vi el caso de un joven que él se obsesionó con que se quería parecer, no sé si era a Mariah Carey o a cuál de esas cantantes, y se había hecho más de 30 cirugías en el rostro. En la cirugía número 31 se murió. Tenía 31 años. Porque se había hecho un montón de cirugía para parecerse a un artista. Y en la última cirugía le bajó la presión y se murió. Para parecerse a un artista que nunca conoció y que nunca fueron amigos. Tenga cuidado con lo que usted se obsesiona, porque puede ser el veneno que el enemigo esté usando para matarlo. Hay muchas cosas dañinas hoy en día que el enemigo usa para perjudicar. Es el mismo caso de las drogas, el alcohol, los cigarros, los números, los que son ludópatas, los adictos a los casinos, al juego. Para ellos su vida son esas cosas, pero eso lo destruye. Destruye sus matrimonios, destruye su vida, les roba la paz. Pero ellos sienten que esa es su vida, están enfermos. ¿Qué los puede libertar? Cristo. ¿Cómo lo exponemos a Cristo? Lo primero es acercarlo a la iglesia. Hay gente que entra en contienda en la iglesia, pero en su casa tiene varias situaciones, que es Cristo que lo va a libertar. No contienda con el lugar donde lo que se está orando es para que Dios te ayude. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es tremendo que Jesús use este término. Nada. Él dice nada. Quiere decir que cualquier cosa que usted logre, que usted haga, por firme que usted crea que esté, es nada. Al final no lo podrá retener. En este país hemos visto bancos caer. Emporios financieros. Tuvimos una década donde quebraron 4 de los mayores bancos de este país. 4. Uno detrás de otro. 1, 2, 3, 4. ¡Tan! Y con cada uno de esos bancos cayeron familias, emporios familiares. Gente que usted entendía que nunca iba a caer. Pero Jesús dice: porque separado de mí, nada podéis hacer. Dice la Biblia: mire el que se cree estar firme, que no caiga. Muchas cosas que el hombre ha llamado indestructible, algunas están debajo del mar, como el Titanic. Otras han terminado hecho polvo, como las Torres Gemelas. Otros han terminado sencillamente convertido en un grupo de hierros viejos. Dice el 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Te está hablando de salvación. Dígale al que está a su lado, está hablando de salvación. No solo es ser cristiano y haber recibido a Cristo, es permanecer en Cristo. Y ese permanecer en Cristo es una discusión teológica donde muchos de los grandes teólogos y de los grandes ministerios y diferentes estudiosos de la Biblia discuten si la salvación se pierde o no se pierde. De si después que usted hace la oración de fe, usted puede hacer lo que usted quiera y como quiera, salvo será y perdonado está. Realmente yo creo que hasta la gracia tiene un límite, porque hay un momento donde hay un abuso de la gracia. ¿Y qué quiere decir aquel que, sabiendo que ha sido salvo, sigue haciendo todo lo que desagrada a aquel que te salvó? Creo que ese no se convirtió. Ese es un interesado, un aprovechado. Es alguien que fue como aquel mago que quiso comprarle el don de sanidad a los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Hay un momento donde oran y lo maldicen. Tu dinero perezca contigo. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el que se convirtió por engaño, para engañar a Dios, eso segará. Pero hay una buena noticia, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de volvernos al Señor. Él es un Dios de perdón, de misericordia. Por eso dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él condiciona. Él condiciona. ¿Y cuál es el condicionante? Que permanezcamos en Él y que su palabra permanezca en nosotros, en el camino de Dios, en el camino que Dios ha trazado para tu vida y para mi vida. Tenemos que caminar aferrado a la palabra de Dios, obrar, actuar y pensar conforme a su voluntad y dejar de tener tantas cosas que nos distraen. Hay personas que han hecho un Dios de su propio cuerpo, de que creen que su cuerpo es lo que más importante, cómo me veo y cómo me siento. No, Dios es Dios y Dios se ha manifestado a través de su Hijo unigénito, que es Jesucristo. Y Él habita en tu cuerpo, pese 80 libras, pese 50 o pese 150 o pese 250. Él no anda mirando eso. Eso lo ve el hombre y la carne. Él te ama tal cual eres y tal cual está, y te perdona y recibe tal cual está. Él no te dice, ve y lávate y ponte una túnica nueva y ven para salvarte. No, Él dice, ven como estés. Yo te recibo, arrepiéntete de tus pecados y yo perdono lo que sea, dice Jesús. Dice, venid a mí lo cargado y trabajado y yo los haré descansar. Él no te dice que llegue descansadito, sereno y sin problemas. No, Él dice, venid a mí lo cargado y trabajado y yo los haré descansar, dijo Jesús. Como estés, ven a Jesús. Tus ropas están sucias, ven a Jesús. Él es el que las lava. Tu vida está sucia, ven a Jesús. Estás envuelto en delitos y pecados, ven a Jesús. Él se encargará de organizar esos pecados y esos delitos. Luego de que Él te limpie, luego de que Él te perdona, entonces asume esta palabra de Juan 15:7. Si permanecéis en mí, permanece en Jesús. Y mis palabras permanecen en vosotros, que su palabra esté en ti, para ponerla por obras, no dichos. Que tu palabra se convierte en hechos. Y dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ese momento es maravilloso, porque el que está con Dios y está con su palabra no va a pedir algo desagradable a Dios. Va a pedir lo que a Él le agrada.
Y dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Tenemos que permanecer en el Señor y en su amor. El camino de Dios muchas veces parecerá como un poco complejo de emprenderlo, y no es así, es sencillo. El camino es sencillo porque se avanza un paso a la vez. El primer paso es venir a Cristo. Después que venimos a Cristo, tiene que haber un momento donde nos pongamos a cuenta con Él y le digamos: Señor, mira, yo estoy envuelto en delitos y pecados, perdóname. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entendí que me equivoqué. Entendí que estoy obrando mal. Entendí que he faltado a ti, a tu palabra. Ayúdame a tener una nueva vida contigo, Señor. Solo nadie puede. Tenemos que ir a Cristo y pedirle a Él que nos ayude a esos nuevos comienzos. Y en este día quiero hacer una oración especial por ese nuevo comienzo, para que emprendamos el camino de Dios, entendiendo que el Señor tiene que ir delante. En el libro de Jeremías, Él promete ir delante de su pueblo como poderoso gigante. Y esto es importante, porque solo no vamos a poder. Necesitamos la guía del Señor. Necesitamos reevaluar nuestras agendas, nuestros propósitos. Necesitamos que el Señor vaya en el camino con nosotros. Cuando el Señor al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, y si quiere lo puede buscar, vaya a Éxodo 33. Cuando el Señor le dice al pueblo que avance, después de ellos haber pecado, de haber hecho el becerro de oro y todo eso. Si usted lo quiere ver de luego en su casa, en Éxodo 31 y 32 está lo del becerro de oro. Pero en el 33 viene la presencia de Dios prometida nuevamente. Dice el 33:1, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Oiga bien, el pueblo de Israel había visto al Dios que mandó las 10 plagas, que abrió el mar rojo, que envió la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Y ahora este pueblo recibe la orden de avanzar, pero el Señor le dice: yo no voy. Hasta aquí llegué con ustedes, no avanzo más con ustedes. Voy a enviar mi ángel, pero yo no voy. Porque si yo voy y siguen actuando así, puede ser que los consuma. El Señor quiere un pueblo que se vuelva a Él. El Señor no quiere un pueblo que todo, un día te amo, Señor, o el otro día no te conozco y al otro día te odio. Ellos quieren un pueblo firme, un pueblo fiel. Y en el versículo 13, ahí mismo del 33, dice, y es Moisés hablando con el Señor, orando: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mira, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Si tú no vas, yo no quiero ir.
Usted necesita que por el camino el Señor vaya con usted. Que Él marche delante de nosotros como poderoso gigante. Jeremías 20:11. Usted necesita que el Señor vaya con usted, lo guíe. En este tiempo de la gracia, Él irá con usted a través de Jesús y del Espíritu Santo. Hoy quiero que oremos para que cada uno tenga la libertad, diga libertad. Porque el Señor nos ha llamado a libertad. Cada uno tenga la libertad de pedirle al Señor que lo acompañe en su camino. Hoy 1 de marzo, inicio de mes, es un buen momento para encomendar al Señor nuestro camino, nuestros planes y nuestras obras. Necesitamos que Dios vaya adelante como poderoso gigante, allanando el camino, abriendo sendas en el medio del mar, reprendiendo por nosotros al devorador, siendo Él el que nos libre del lazo del cazador, de la peste destructora. Que sea Él el que nos ampare y nos guarde al abrigo de su sombra. Oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en este día, te pido, mi Dios, junto a todos mis hermanos y hermanas aquí en esta iglesia, que seas tú el que vaya delante de cada uno de nosotros. Que en el nombre poderoso de Jesucristo seas tú ayudándonos, Señor, para saber, oh Dios, cuál es el camino y la ruta correcta cada día. Que tu palabra nos alumbre el camino, como dice el Salmo 119, 105. Que seas tú el que nos ayude todos los días a estar reposados en ti. Que confiemos en ti fiel y ciegamente, como dice el Salmo 37, 5. Confía en Él y Él hará. Padre, que en el nombre de Jesús la fe de cada uno de los que está aquí sea ayudada, para que en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, sepamos entregar a ti nuestras cargas. Que no nos sintamos ni sabios ni fuertes, porque el sabio eres tú y el fuerte eres tú. Que sepamos reposarnos en ti y entregar a tus pies nuestras cargas todos los días de nuestra vida. Y si en un camino tú no vas, no queremos ir. Guíanos por sendas de justicia. Llévanos de la mano como buen pastor, porque tu vara y tu cayado nos guiarán y nos infundirán aliento. Y cuando haga falta, nos defenderá también. Que en este día, Padre, cada hombre y mujer que está aquí sienta, oh Padre, esa protección que viene del buen pastor de los cielos, Jesucristo, que quiere marchar delante de ellos, que quiere ir a su lado. Y si en algún momento flaqueamos, como buen pastor, cárganos, Señor. Llévanos en tus brazos. Sé tú, Señor, el que ponga ungüento fresco en nuestras heridas. Sé tú, Señor, oh Dios, el que nos des aliento, el que nos redima, el que nos ayude y el que sople vida. Que este mes que inicia sea un mes en el cual veamos tu mano poderosa, ayudándonos, levantándonos, y cuando haga falta, redarguyéndonos si en algún momento nos hemos salido del camino. Que estemos en tus caminos, porque tus caminos, Señor, son más altos, más anchos que los nuestros. Danos fe para creer, danos visión para entender y danos templanza para no desviarnos nunca jamás. Que en el nombre de Jesús este mes de marzo venga lleno, Señor, de la plenitud de gozo que hay a través de estar reposado en ti. Gracias por tu amor, y que esa lámpara de la palabra esté ardiendo con el fuego alto, para que veamos claramente dónde tú estás y hacia dónde tú nos llevas, y nadie dé sus pies al resbaladero, y tú has dicho que no lo permitirás. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y del amén bien fuerte.